La dejaron tirada en el altar por no tener dinero. Pero lo que su exnovio no imaginaba es que el humilde mesero que secó sus lágrimas escondía un secreto que lo cambiaría todo. ¿Por qué, años después, ese mismo hombre arrogante terminaría de rodillas, suplicando por un trapeador y un balde de agua sucia a la mujer que humilló? Te lo prometo, es un final sorprendente que jamás volverás a ver. Mis queridos amigos, me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos escuchan hoy. El altar de la vergüenza y el héroe de delantal, el reloj de bronce de la antigua iglesia matriz, daba las 4 de la tarde y cada campanada parecía un martillo invisible golpeando el pecho de Catarina. El aire dentro del templo de piedra era denso, casi palpable, impregnado con el perfume dulce y empalagoso de los lirios blancos y los azahares que adornaban el largo pasillo central. Era un día caluroso, y la luz del sol que atravesaba los vitrales de colores pintaba el piso de mármol con manchas rojas y azules. Catarina estaba de pie en el altar, luciendo como una pintura clásica enmarcada por la angustia. Su vestido, una verdadera obra de arte cosida a mano por su difunta abuela, era una cascada de encaje francés que pesaba sobre sus hombros. No era solo el peso de la tela gruesa y de las pequeñas perlas bordadas en el dobladillo, era el peso de las expectativas de toda una vida. Sostenía el ramo de rosas blancas con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos, casi transparentes, temblando levemente. Ya habían pasado 45 minutos de la hora acordada. Los invitados, que antes mantenían un silencio reverente y sonrisas de expectativa, ahora murmuraban. El sonido de los cuchicheos llenaba la iglesia como el zumbido perturbador de un enjambre de abejas. Los abanicos de madera y encaje de las señoras mayores se agitaban apresurados, cortando el aire sofocante, mientras miradas cargadas de lástima y algunas de indisimulable burla se dirigían hacia el altar. Catarina sintió una gota de sudor frío recorrer su nuca, escondida bajo el velo largo e inmaculado. Ricardo, el hombre con el que había soñado formar una familia, el hombre que le había besado las manos y prometido amarla en la salud y en la enfermedad, simplemente no estaba allí. Fue entonces cuando el sonido de los pasos del padre Ignacio rompió la sinfonía de susurros. Caminó hacia Catarina con los hombros caídos y una mirada cargada de una compasión que dolía mucho más que una bofetada en el rostro. En sus manos arrugadas y temblorosas sostenía un pequeño trozo de papel doblado, entregado por un mensajero sin aliento en la puerta de la sacristía minutos antes. Catarina tomó la nota. El papel era áspero. La caligrafía apresurada y borrosa de Ricardo decía palabras que, en fracciones de segundo, hicieron pedazos el alma de la joven. Perdóname, Catarina. Encontré a alguien que puede darme el futuro brillante que merezco. Una mujer de dinero. No me esperes. Olvida que existo. El mundo de Catarina dejó de girar. El olor de la cera de las velas derritiéndose en el altar de repente le pareció asfixiante, quemándole las fosas nasales. Sintió que las piernas le fallaban, como si sus huesos se hubieran convertido en arena. La humillación era un fuego invisible que subía por su cuello y le quemaba el rostro. Ella, la muchacha sencilla del pueblo, la hija de una costurera honesta, estaba siendo desechada como un zapato viejo en el momento más sagrado de su vida, cambiada por una ilusión de riqueza y estatus. Las lágrimas, gruesas, calientes y saladas, se desbordaron de sus ojos castaños, arruinando el delicado maquillaje que le había tomado horas hacerse frente al espejo roto de su habitación. El silencio en la iglesia se volvió absoluto, cortante como un cuchillo, cuando sus dedos flaquearon y dejó caer la nota al frío piso de mármol.
Una risita ahogada resonó desde uno de los bancos de adelante, proveniente de la adinerada familia de Ricardo. En el fondo de la iglesia, cerca de las grandes puertas de madera de roble, el equipo de banquetes ya esperaba para dirigir a los invitados al salón de al lado. Entre ellos, sosteniendo una bandeja de plata, estaba Amir. Llevaba un uniforme sencillo y desgastado, pantalón negro descolorido en las rodillas, camisa blanca impecablemente planchada y un delantal oscuro. Amir trabajaba en el pueblo desde hacía unos pocos meses. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una mirada profunda y oscura como la noche en el desierto. Su postura erguida y majestuosa no encajaba en absoluto con la bandeja que llevaba. Nadie en aquel pueblo del interior tenía la menor idea, pero Amir no era un mesero común. Era el hijo menor de un poderoso y temido jeque del Medio Oriente. Sofocado por las rígidas reglas del palacio de mármol de su padre y por la falsedad de las personas que solo se le acercaban por el brillo de su oro, había huido al otro lado del mundo, buscando vivir una vida anónima, humilde, donde pudiera ser juzgado únicamente por su carácter. Amir observó la escena en el altar. Vio el dolor crudo, devastador e injusto en los ojos de Catarina. Él la conocía. Era la única persona que, al comprar pan en la panadería de la esquina en las mañanas frías, lo saludaba con una sonrisa dulce y sincera, tratándolo como a un igual, con una dignidad que la alta sociedad local le negaba. El corazón de Amir, entrenado para ser duro como las piedras del desierto, se encogió al ver la maldad que se le estaba haciendo a un alma tan pura. Movido por una fuerza ancestral que él mismo no supo explicar, Amir le entregó su bandeja de plata a un compañero asustado. Sin pedir permiso, comenzó a caminar. Sus zapatos gastados hacían un sonido firme y rítmico por la larga alfombra roja. Los murmullos recomenzaron ahora en un tono de asombro absoluto. ¿Quién era ese mesero insolente? ¿Qué hacía ese empleado invadiendo el altar sagrado? Cuando Amir llegó al altar, ignoró por completo las miradas de repulsión de los invitados ricos. Solo miró a Catarina. Con una delicadeza extrema, casi irreverente, se agachó, recogió la nota arrugada del suelo y la guardó en el bolsillo de su delantal. Luego, extendió su mano, encallecida por el trabajo duro pero de dedos largos y firmes, hacia ella. Una mujer con su corazón no merece derramar ni una sola lágrima por un hombre que no tiene honor. La voz de Amir era grave, aterciopelada, y llevaba un ligero y exótico acento que Catarina nunca había notado antes, resonando por las paredes de piedra de la iglesia. No tengo riquezas, mansiones, ni apellidos ilustres para ofrecerle hoy. Solo tengo este delantal, mis manos para trabajar y mi respeto absoluto. Pero, si usted me lo permite, me casaré con usted ahora mismo. No por lástima y no para salvarla de la vergüenza, sino porque sería el mayor honor de mi vida proteger su sonrisa. Catarina levantó los ojos llorosos. No había lástima en la mirada de aquel extraño. Había una admiración profunda, una fuerza inquebrantable y una promesa silenciosa de lealtad eterna. El sacerdote tragó saliva. Los invitados contuvieron la respiración, paralizados por la conmoción. Una última lágrima terca rodó por el rostro de Catarina. Antes de que cayera sobre su vestido, Amir se llevó la mano al bolsillo interior de la camisa y sacó un pañuelo para secarle el rostro. Catarina sintió el roce de la tela en su piel. No era algodón barato, era la seda más pura y suave que jamás había tocado en su vida. Al bajar los ojos, por un segundo, notó bordado en la punta de aquel pañuelo un extraño y minucioso escudo dorado en forma de halcón. Apretó aquel pedazo de tela contra su pecho, sintiendo el perfume a sándalo que emanaba de él, sin tener la menor idea de que aquel pequeño escudo dorado sería, décadas después,
la llave que abriría las puertas del mayor imperio financiero del país, y el instrumento exacto que sellaría la ruina y la desesperación del hombre que acababa de abandonarla. El sí en la oscuridad del silencio que siguió a la propuesta de Amir era tan denso que Catarina podía escuchar el sonido de su propia respiración agitada, haciendo eco contra las paredes de piedra centenarias de la iglesia. El padre Ignacio, un hombre que ya había presenciado décadas de bodas, bautizos y funerales, tenía los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, incapaz de formular una sola palabra. Las señoras de la alta sociedad, que momentos antes cuchicheaban con maldad, ahora estaban paralizadas, con sus abanicos de madera suspendidos en el aire como estatuas de cera. Catarina miró la mano extendida de Amir. Era una mano grande, marcada por el trabajo duro, con callos visibles en las palmas, pero que transmitía una firmeza y un calor que ella nunca había sentido. Levantó el rostro y lo miró al fondo de los ojos. No había lástima allí, no había burla. Solo había una promesa silenciosa de protección, un puerto seguro en medio de la tormenta que había destruido su vida en cuestión de minutos. El olor a sándalo que emanaba del pañuelo de seda que él le había dado se mezclaba ahora con el aroma de los azahares del altar, creando una atmósfera casi mágica fuera de la realidad. La humillación de haber sido abandonada por Ricardo, el hombre que había elegido la cuenta bancaria de otra mujer en lugar de su amor, aún le ardía en el pecho como brasas vivas, pero la presencia de aquel extraño con delantal parecía arrojar agua fría sobre las llamas de su dolor. «Tú no tienes que hacer esto», susurró ella con la voz quebrada, que apenas pasaba de un soplo tembloroso. «No me debes nada». «No lo hago por deber, señorita Catarina», respondió Amir con su voz grave y suave, llenando el vacío de la iglesia. «Lo hago porque veo su valor. Y ningún hombre, por más rico que sea, debería tener el poder de apagar la luz que hay en sus ojos». Movida por un valor que no sabía que poseía, impulsada por el dolor del rechazo y por la nobleza de aquel gesto inesperado, Catarina tomó la decisión que cambiaría el rumbo de la historia de todos los presentes. Levantó la barbilla, se secó la última lágrima con el pañuelo de seda y con un movimiento lento pero decidido, puso su mano pequeña y fría sobre la mano encallecida de Amir. «Sí», dijo ella, y esta vez su voz salió firme, clara, resonando por el largo pasillo central. «Acepto». Un murmullo colectivo de asombro barrió las bancas de la iglesia. Alguien dejó caer un misal al piso de mármol con un golpe sordo. La madre de Ricardo, sentada en la primera fila con su vestido de seda pura y joyas ostentosas, se levantó bruscamente con el rostro enrojecido de indignación y odio. «Esto es un ultraje, una vergüenza», gritó, con su voz estridente cortando el aire sofocante. «Padre Ignacio, usted no puede permitir esta farsa. ¿Un mesero? ¿Casándose en el altar que mi familia pagó para decorar?» Amir no se volteó para mirar a la mujer rica. Mantuvo sus ojos fijos en Catarina, pero su voz, cuando habló, llevaba una autoridad que le heló la sangre a todos los presentes. Una autoridad que no pertenecía a un simple empleado, sino a alguien acostumbrado a comandar multitudes. «El altar le pertenece a Dios, señora», dijo sin levantar el tono, pero con una fuerza cortante como una espada. «Y la dignidad no tiene precio. Si usted cree que el dinero de su hijo compra el honor de esta mujer, está muy equivocada. Su hijo huyó. Yo me quedé. El padre Ignacio, recuperando finalmente la compostura, se aclaró la garganta y se acomodó la estola sobre los hombros. Miró a Catarina buscando una confirmación final. Ella asintió con la cabeza, con los ojos brillando con una nueva determinación. «Muy bien», dijo el sacerdote con la voz aún temblorosa. «Si es la voluntad de ambos y no habiendo impedimento legal,
daré inicio a la bendición. Fue la boda más rápida y surrealista que aquel pueblo hubiera visto jamás. No hubo música triunfal, no hubo intercambio de anillos de oro incrustados con diamantes. Amir sacó de su bolsillo un pequeño anillo de plata oscurecida, sencillo y sin adornos, que llevaba consigo como recuerdo de su difunta madre, y lo puso en el dedo de Catarina. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Amir no la besó con la pasión de los amantes, sino que besó su frente con una reverencia profunda, un sello de respeto y protección inquebrantable. Salieron de la iglesia del brazo. Catarina, aún con su voluminoso vestido de novia de encaje francés, y Amir, aún con su delantal oscuro de mesero. La caminata hasta la pequeña casa de él se hizo en silencio. La noche ya empezaba a caer, y el aire frío de la calle contrastaba con el calor que irradiaba del cuerpo de él, abrigándola. La casa de Amir quedaba en las afueras del pueblo, lejos de las casonas de la élite. Era una construcción sencilla, de ladrillos a la vista y techo de lámina. Al abrir la puerta de madera desgastada, el olor a café recién hecho y especias exóticas, cardamomo y canela, que él siempre preparaba, invadió las fosas nasales de Catarina. El interior era extremadamente modesto. Un sofá viejo cubierto por una manta colorida, una pequeña mesa de madera con 2 sillas y una cocina diminuta. Pero todo estaba impecablemente limpio y organizado. Amir la ayudó a quitarse el pesado velo y a sentarse en el sofá. Preparó una taza de té caliente y se la entregó, con sus manos rozándose levemente. «Esta es mi casa. Es humilde, pero ahora también es tuya», dijo, sentándose en una silla de mimbre frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Puedes dormir en la habitación. Yo me quedaré aquí en el sofá. Mañana, con la luz del día, decidiremos qué hacer». Catarina miró a su alrededor, asimilando la sencillez del lugar. El dolor del abandono de Ricardo aún latía como una herida abierta, pero allí, en aquella sala pequeña y cálida, sintiendo el aroma del té y la presencia protectora de aquel hombre misterioso, sintió una paz que no experimentaba desde hacía meses. Estaba a salvo. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente contra el techo de lámina, Catarina se acostó en la cama sencilla, envuelta en cobijas con olor a jabón neutro. Estaba exhausta, agradecida por tener un techo sobre su cabeza y por haber sido rescatada de la mayor humillación de su vida por un hombre de corazón noble. Catarina se quedó dormida en la cama de un hombre que ganaba el salario mínimo, agradecida por un techo y por un acto de bondad. Pero, ¿cómo iba a imaginar que aquel hombre de manos encallecidas, que ahora dormía en un sofá desgastado en la sala de al lado, era, en realidad, el único heredero de la mitad del oro de Oriente? El olor a café y la sombra de la envidia, los meses que siguieron a aquella boda improbable en la iglesia matriz, fueron como un bálsamo suave derramado sobre una herida profunda. La pequeña casa de ladrillos a la vista y techo de zinc, ubicada en la polvorienta periferia del pueblo, se convirtió en el refugio perfecto para Catarina. Lejos de las miradas de lástima y de los susurros maliciosos de la alta sociedad, comenzó a juntar los pedazos de su dignidad. Todas las mañanas, antes incluso de que los primeros rayos de sol despuntaran en el horizonte y pintaran el cielo de naranja, el aroma inconfundible del café recién hecho invadía la pequeña habitación. Amir se despertaba de madrugada, tostaba los granos en la olla de hierro y los mezclaba con una pizca de cardamomo y canela, una costumbre de su tierra lejana que nunca abandonó. Preparaba el desayuno con una devoción silenciosa. Dejaba la mesa puesta con un mantel de encaje limpio y salía para su agotador turno en el restaurante. Catarina,
que antes vivía bajo el peso aplastante de las exigencias de una sociedad hipócrita, encontró en la sencillez de aquella rutina la verdadera paz. El amor entre ellos no nació de promesas grandiosas, declaraciones teatrales o anillos de diamantes. Nació de los pequeños e invisibles gestos, la manta de lana gruesa acomodada sobre sus hombros en las noches en que el viento aullaba por las rendijas de la ventana, la sonrisa serena y cansada de él al volver del trabajo con las manos sucias, el respeto casi sagrado con el que la trataba. Amir nunca exigió nada, solo le ofreció refugio, y en el proceso construyó un castillo de seguridad alrededor de su corazón. Para ayudar con los gastos, Catarina desempolvó la vieja máquina de coser a pedal de su abuela y comenzó a aceptar encargos de las vecinas. El sonido rítmico de la aguja perforando las telas de algodón se convirtió en la banda sonora de su nueva vida. No tenía lujos, no frecuentaba los salones de té de la élite, pero por primera vez en sus 20 años se sentía completa. Amir, por su parte, trabajaba el doble. Nunca se quejaba del cansancio, nunca alzaba la voz, nunca demostraba debilidad. Había en él una nobleza intrínseca, una postura de rey disfrazado de plebeyo que intrigaba profundamente a Catarina. A veces, de madrugada, ella se despertaba y lo observaba por la rendija de la puerta. Estaba sentado a la débil luz de una lámpara de aceite, leyendo libros gruesos con tapas de cuero desgastadas, escritos en un idioma lleno de curvas y puntos que ella no lograba descifrar. Su concentración no pertenecía a la de un simple mesero, pero ella no hacía preguntas. El presente era demasiado bueno para arruinarlo con dudas. Llegó el otoño, pintando las hojas de los árboles de la plaza central de tonos cobrizos y trayendo un viento cortante que anunciaba el invierno. Era sábado por la mañana, día de mercado. Catarina caminaba entre los puestos de madera, cargando su canasta de mimbre. El aire estaba vivo, mezclando el olor dulce de las naranjas maduras, el ardor de las especias frescas y el aroma reconfortante de las empanadas fritas. Llevaba un vestido sencillo de algodón floral, desteñido por las lavadas, y un chal de lana tejido a mano. Estaba escogiendo unos tomates maduros cuando el sonido estridente y agresivo de una bocina rasgó la tranquilidad de la plaza, callando a los vendedores. Un auto importado, largo, negro y brillante como un espejo oscuro, se estacionó de forma arrogante justo en la entrada del mercado, con las llantas rechinando en los adoquines y casi atropellando los cajones de un vendedor de manzanas. La puerta del conductor se abrió y un zapato de cuero italiano inmaculado pisó el suelo de tierra. Era Ricardo. Llevaba un traje de lino claro, demasiado caro e inadecuado para una mañana de sábado en el interior. Un reloj de oro macizo relucía en su muñeca con cada movimiento ostentoso que hacía, reflejando la luz del sol casi como una provocación. A su lado bajó una mujer cubierta de joyas exageradas, usando unos lentes oscuros inmensos y exhalando un perfume dulce y empalagoso que asfixió instantáneamente el aroma de las frutas del mercado. Ricardo había vuelto al pueblo y quería que todos supieran que había triunfado en la vida. El destino, con su ironía cruel e implacable, hizo que los ojos de Ricardo encontraran a Catarina casi de inmediato. Una sonrisa torcida, cargada de malicia, soberbia y una superioridad enfermiza, se dibujó en el rostro del hombre. Se acomodó la corbata de seda, le susurró algo al oído a su nueva esposa y caminó en dirección al puesto de tomates, abriéndose paso entre la gente humilde como si fuera el dueño del mundo. Catarina sintió que el estómago se le revolvía. El recuerdo del altar, de la nota áspera, de la humillación pública, pasó por su mente por una fracción de segundo. El sudor frío volvió a su nuca,
pero respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire frío del otoño. Ya no era la novia asustada y desechable. «Vaya, vaya, vaya, si no es mi dulce, ingenua y humilde Catarina». La voz de Ricardo destilaba sarcasmo, proyectada lo suficientemente alto para que los vendedores de alrededor dejaran lo que estaban haciendo para mirar. «Veo que la vida de casada con un recoge platos de banquete no te ha dado buenos frutos. ¿Todavía comprando tomates mayugados en las sobras del mercado?» La mujer a su lado soltó una risita aguda y estridente, tapándose la boca con la mano llena de anillos brillantes. Catarina levantó la barbilla, apretando el asa de la canasta de mimbre hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Mi vida no te incumbe, Ricardo». «Con permiso», respondió ella con una calma gélida que lo irritó profundamente. Él esperaba lágrimas, esperaba vergüenza y sumisión. La dignidad inquebrantable de ella era una afrenta directa a su frágil ego. «No huyas, Catarina. Soy un hombre generoso. Solo quiero ayudar a los menos favorecidos», insistió Ricardo, dando un paso al frente y bloqueándole el camino. Metió la mano en el bolsillo del saco de lino. Sacó una billetera de cuero de cocodrilo repleta y sacó un billete de 100 pesos, una cantidad absurda para la época. Dinero suficiente para mantener a una familia por semanas. Con un gesto teatral, cruel y deliberadamente humillante, arrugó el billete levemente y lo tiró al suelo de tierra, justo a los pies de Catarina. «Tómalo. Cómprate un vestido nuevo. Pareces una mendiga con esos trapos. Considéralo una limosna del hombre que tuvo la inmensa suerte de escapar de ti». El silencio en el mercado fue absoluto, pesado como el plomo. La gente contuvo la respiración. Catarina miró el billete en el suelo, con el rostro ardiéndole de indignación, las lágrimas de rabia amenazando con caer. Pero antes de que pudiera responder o agacharse, una sombra ancha cubrió la luz del sol que daba en el suelo. Amir, que había salido más temprano del turno de la mañana y había ido a encontrarla para ayudarla con las bolsas, apareció silenciosamente por detrás de Ricardo. No gritó. No levantó los brazos. Con la elegancia letal y silenciosa de un felino cazando en el desierto, Amir dio un paso al frente y pisó firmemente sobre el billete de 100 pesos con su zapato de cuero gastado. Ricardo se volteó bruscamente, asustado por la presencia repentina. La sonrisa arrogante se congeló en su rostro al encontrarse con la mirada de Amir. No era la mirada sumisa de un mesero. Era la mirada de un depredador absoluto, oscura, insondable y cargada de un poder ancestral que hizo que a Ricardo le temblaran las rodillas instintivamente. Amir no parpadeó. Se inclinó levemente hacia adelante, acercando su rostro al oído de Ricardo, y con una voz grave que parecía raspar contra el propio aire, susurró solo una frase. Una única frase que hizo que la sonrisa del hombre rico desapareciera por completo, que su rostro perdiera todo el color y que toda la sangre de su cuerpo se helara. El sello de cera Rojael. Silencio en el mercado era tan profundo que se podía escuchar el sonido del viento frío de otoño barriendo las hojas secas sobre los adoquines. Amir, con su postura inquebrantable y el zapato gastado pisando firmemente sobre el billete de 100 pesos, mantenía el rostro a centímetros del oído de Ricardo. El olor del perfume caro y empalagoso del exnovio se mezclaba con el aroma rústico a café y trabajo duro que emanaba del mesero. «El dinero compra la ilusión de poder, Ricardo». La voz de Amir era un susurro grave, áspero y letal que solo los tres pudieron escuchar. «Pero no compra la dignidad de un hombre de verdad. Si te atreves a cruzarte en el camino de mi esposa nuevamente, si te atreves a dirigirle una sola palabra de falta de respeto, te haré tragar cada centavo de este billete. Y te garantizo, por mis ancestros, que no tendrás suficientes dientes para masticar». Ricardo palideció,
El color desapareció de su rostro como si hubiera visto un fantasma. La mirada de Amir no era la de un hombre pobre y acorralado. Era la mirada de un rey que acababa de condenar a un traidor a la horca. Las rodillas del hombre rico temblaron bajo la tela del caro traje de lino. Sin poder articular una sola sílaba de respuesta, Ricardo tragó saliva, retrocedió un paso torpe, agarró del brazo a su asustada esposa y caminó apresuradamente de regreso a su auto importado. Las llantas rechinaron en el asfalto mientras huía, dejando atrás solo el polvo y el billete arrugado bajo el zapato de Amir. Amir se agachó, recogió el billete del suelo, le sacudió la tierra y se lo entregó a un anciano vendedor que observaba todo con la boca abierta. «Para ayudar con las ventas de hoy, señor», dijo Amir con una sonrisa amable antes de volverse hacia Catarina, tomar la canasta de mimbre de sus manos temblorosas y ofrecerle el brazo. «Vamos a casa, esposa mía. El viento está enfriando». Catarina caminó a su lado en estado de shock, pero con el corazón desbordante de un sentimiento que nunca había experimentado con Ricardo. Protección absoluta. Los días que siguieron estuvieron marcados por una lluvia fina y persistente que golpeaba el techo de lámina de la pequeña casa, creando una melodía melancólica. Catarina estaba sentada frente a la vieja máquina de coser, el sonido del pedal mezclándose con el ruido de la lluvia, cuando dos golpes secos y pesados sonaron en la puerta de madera de la entrada. No era el cartero habitual. Al abrir la puerta, Amir se encontró con un hombre alto, vestido con un traje negro impecable y sosteniendo un paraguas oscuro. El extraño no dijo una palabra, solo hizo una reverencia profunda, casi teatral, puso un sobre grueso en las manos de Amir y desapareció en la niebla de la calle. Catarina dejó de coser. El aire en la sala pareció volverse repentinamente más pesado. Observó a Amir mirar el sobre con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de dolor, resignación y un cansancio profundo. El sobre no estaba hecho de papel común. Era un pergamino grueso, de tono envejecido, que exhalaba un perfume exótico e inconfundible a mirra e incienso, aromas que no pertenecían a aquel pueblo de provincia. Pero lo que hizo que el corazón de Catarina se saltara un latido fue el detalle en el reverso. Cerrando la carta había un grande e imponente sello de cera roja derretida. Y grabado en la cera estaba el exacto y minucioso escudo dorado en forma de halcón, el mismo símbolo que había visto bordado en el pañuelo de seda el día de su boda. Amir caminó lentamente hasta la pequeña mesa de la cocina y se sentó. Se pasó las manos por el cabello oscuro, dejó escapar un largo suspiro y miró a Catarina. Sus ojos, siempre tan serenos, ahora cargaban el peso de 1000 tormentas. «Siéntate, Catarina», pidió con la voz quebrada. «Ha llegado el momento de que sepas quién es el hombre con el que te casaste». Ella se sentó frente a él, con las manos frías reposando sobre el mantel de encaje. Amir rompió el sello de cera con el pulgar. El sonido del lacre rompiéndose pareció un trueno dentro de la pequeña sala. «Mi verdadero nombre es Amir Al-Fayed», comenzó, y cada palabra sonaba como una confesión dolorosa. «No soy un mesero. Soy el hijo menor del jeque Tariq Al-Fayed, uno de los hombres más ricos y poderosos del Medio Oriente. Mi familia controla pozos petroleros, cadenas de hoteles y bancos repartidos por 3 continentes». Catarina abrió mucho los ojos. La respiración se le quedó atrapada en la garganta. Miró las paredes de ladrillo sin revestir, la estufa de leña, las manos encallecidas de su esposo. ¿Cómo era posible? El hombre que había sido humillado en el mercado por ganar el salario mínimo era en realidad dueño de un imperio incalculable. «Huí, Catarina», continuó Amir, sosteniendo sus manos con firmeza. «Huí del oro que asfixiaba mi alma.
Huí de las personas que me sonreían solo porque querían mi dinero. Quería saber si era posible ser amado por el hombre que soy, y no por el apellido que llevo. Cuando te vi en el altar, siendo desechada por no tener riquezas, vi mi propio dolor reflejado en tus ojos. Vi a la mujer más noble que jamás se haya cruzado en mi camino. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Catarina. La ironía del destino era abrumadora. Ricardo la había abandonado para buscar una fortuna ilusoria, sin saber que había dejado atrás la oportunidad de aliarse con la verdadera realeza. Y ella, que no había pedido nada más que respeto, se había ganado el mundo. «Te perdono por ocultarme esto, Amir», susurró apretando sus manos, sintiendo el calor de sus palmas. «Eres el hombre más honorable que conozco, con o sin corona». Amir sonrió, pero la tristeza no abandonó su mirada. Miró la carta abierta sobre la mesa, escrita en caligrafía árabe trazada en oro. Finalmente, el gran secreto había sido revelado. Su amor ahora estaba cimentado en la verdad absoluta. Lo que Catarina no sabía, sin embargo, era que aquella carta no era una simple advertencia. La revelación de Amir trajo la luz, pero la carta traía las tinieblas. Al leer la última línea del pergamino, Amir tragó saliva. El jeque no solo estaba furioso porque su hijo se hubiera casado con una plebeya extranjera. El pergamino dictaba una orden clara e irreversible. El todopoderoso jeque Tariq Al-Fayed desembarcaría en el país en menos de 48 horas, trayendo consigo todo el peso de su imperio con un único e implacable objetivo: destruir a Catarina y anular ese matrimonio a cualquier costo. La prueba de fuego del jeque, las 48 horas que siguieron a la lectura de la carta con el sello de cera roja, fueron las más tensas en la vida de Catarina. La pequeña casa de ladrillos, antes un refugio de paz con olor a café recién hecho, ahora parecía suspendida en el ojo de un huracán invisible. Amir caminaba de un lado a otro en la diminuta sala, con pasos pesados que delataban la preocupación de un hijo que conocía la furia implacable de su padre. El jeque Tariq Al-Fayed no era un hombre de negociaciones, era un monarca del desierto que gobernaba con mano de hierro, acostumbrado a que el mundo se postrara a sus pies. En la mañana del tercer día, el cielo amaneció gris y pesado, como si la propia naturaleza anunciara la llegada de una tormenta. Catarina estaba sola en casa. Amir había salido de madrugada hacia el restaurante, insistiendo en mantener la rutina para no levantar sospechas, pero sus ojos oscuros cargaban la sombra del insomnio. Catarina estaba en el patio trasero, tendiendo sábanas blancas en el tendedero de alambre. El viento frío le golpeaba el rostro, y el olor a jabón de barra se mezclaba con el aroma a tierra húmeda. Fue entonces cuando escuchó el sonido de unos pasos lentos y arrastrados que venían de la calle de tierra. Al acercarse a la pequeña puerta de madera, se encontró con un anciano. Llevaba ropa muy sencilla, un abrigo de lana raído en los codos y un sombrero de fieltro gastado que ocultaba parte de su rostro, marcado por profundas arrugas. Se apoyaba en un bastón de madera oscura y parecía exhausto, sin aliento, como si hubiera caminado kilómetros bajo el sol y la lluvia. «Por favor, señora». La voz del viejo era débil, ronca, y tenía un acento marcado y exótico. «Soy un viajero. Perdí mi transporte y no he comido nada desde ayer. ¿Tendría un vaso de agua y un pedazo de pan para este pobre hombre?» El corazón de Catarina, siempre dispuesto a acoger el dolor ajeno, se encogió de inmediato. No vio allí a un extraño peligroso. Solo vio a un abuelo que necesitaba ayuda, a alguien que podría ser de su propia familia. «Pero por supuesto, señor, por favor, pase. El viento está muy helado allá afuera». Abrió la puerta con una sonrisa acogedora y genuina, guiando al anciano con cuidado hasta la pequeña cocina. Acercó la silla de mimbre más cómoda, le acomodó en la espalda un cojín cosido por ella misma
y rápidamente puso la tetera de hierro sobre la estufa de leña. El crujir de la madera ardiendo y el olor a café recién hecho pronto calentaron el ambiente. Catarina cortó rebanadas gruesas de pan casero, les untó mantequilla generosamente y le sirvió un pedazo de pastel de maíz que había horneado el día anterior. El anciano comía en silencio, pero sus ojos, afilados y observadores como los de un águila, analizaban cada detalle de aquella casa humilde. Observaban las paredes de ladrillo sin revestir, el piso de cemento pulido impecablemente limpio, las cortinas de algodón estampado en las ventanas y, sobre todo, la serenidad y la pureza en el rostro de aquella joven mujer. «¿Usted vive aquí sola?», preguntó de repente, limpiándose la boca con una servilleta de tela. «Una muchacha tan hermosa, ¿no debería estar viviendo en un palacio?». Catarina sonrió, sentándose frente a él con su propia taza de café humeante. «Vivo con mi esposo, señor, y créame, para mí, esta casa es el palacio más grande del mundo». El anciano soltó una risa seca, áspera, casi irónica. «¿Palacio? ¿Con techo de lámina y piso de cemento? Escuché en el vecindario que su esposo es solo un mesero, un hombre que sirve mesas para sobrevivir. Dígame la verdad, hija mía, ¿no se arrepiente? Una mujer joven podría tener un hombre rico, alguien que le diera joyas, viajes y vestidos de seda pura. ¿Por qué desperdiciar su vida lavando ropa para un pobretón?». La expresión de Catarina cambió al instante. La dulce sonrisa dio paso a una seriedad inquebrantable. Enderezó la postura, y sus ojos castaños brillaron con una fuerza que hizo que el anciano dejara de masticar. «Usted es mi invitado, y lo respeto por su edad y por su hambre». La voz de Catarina era firme, sin alterar el tono, pero cargada de una dignidad cortante. «Pero no permitiré que hable de mi esposo de esa manera bajo mi techo. El hombre al que usted llama pobretón tiene más riqueza en el corazón que todos los millonarios arrogantes de esta ciudad juntos. Él me tendió la mano cuando el mundo entero me dio la espalda. El sudor de su trabajo es el oro que sostiene nuestra casa. Yo no cambiaría una sola sonrisa de mi esposo por todas las piedras preciosas de Oriente. El amor, señor mío, no se compra en el mercado, se construye con respeto». El silencio se apoderó de la cocina. El único sonido era el crepitar de la leña en la estufa. El anciano bajó la cabeza, ocultando el rostro bajo el ala del sombrero. Cuando volvió a levantarla, la debilidad había desaparecido por completo de sus ojos. La postura encorvada dio paso a una imponencia aterradora. Se quitó el sombrero de fieltro, revelando un cabello canoso impecablemente peinado. Con un movimiento ágil, se desabrochó el abrigo raído y lo dejó caer sobre la silla, revelando debajo un traje de lana fría de altísima costura y un reloj de oro macizo que valía más que toda la cuadra. Catarina se levantó de un salto, arrastrando la silla por el suelo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora en el pecho. «¿Quién es usted?», tartamudeó, retrocediendo un paso con la respiración agitada. El hombre no era un vagabundo, era el todopoderoso jeque Tariq Al-Fayed. Había viajado medio mundo en su jet privado y se había disfrazado solo para mirar a los ojos a la mujer que había hechizado a su hijo. Esperaba encontrar a una cazafortunas, a una mujer vulgar que se quejara de la pobreza o que se vendiera por unas cuantas monedas. En su lugar encontró a una reina sin corona. «Soy el padre de Amir». La voz del jeque era ahora un trueno contenido, profunda, majestuosa y cargada de emoción. «Y vine hasta aquí para destruir a la mujer que me robó a mi hijo. Pero veo que mis espías se equivocaron. Tú no me robaste a mi hijo, Catarina, tú lo salvaste». Lágrimas de conmoción y alivio brotaron en los ojos de la joven.
El jeque caminó hacia ella y con un respeto que rara vez mostraba incluso ante jefes de Estado, se inclinó levemente y besó la mano de Catarina. Mi hijo huyó de mi palacio en busca de algo verdadero y encontró el tesoro más raro de todos, una mujer de honor innegociable. El jeque metió la mano en el bolsillo interior de su saco impecable y sacó un documento grueso, doblado, con sellos oficiales y firmas en relieve. Lo puso sobre la mesa de madera, junto a la taza de café. «¿Qué es esto?», preguntó Catarina, aún temblando, mirando el papel. «Es mi regalo de bodas», respondió el jeque, con una sonrisa enigmática y los ojos brillando con una sabiduría milenaria. «Es la escritura de un gran terreno abandonado en el centro de esta ciudad, un pedazo de tierra sucia, llena de maleza y escombros». Catarina miró el documento completamente confundida. ¿Por qué uno de los hombres más ricos del mundo daría un terreno abandonado y sucio como regalo de bodas? El jeque caminó hacia la puerta de la cocina, pero antes de salir a la calle se volvió hacia ella. Su expresión ahora era la de un estratega implacable. «Guarde bien ese papel, hija mía. Usted y Amir construirán algo grandioso allí, algo que traerá la verdadera justicia. Aún no entiende el porqué de este regalo, pero ese pedazo de tierra abandonado será la tumba financiera del hombre que se atrevió a hacerla llorar en el altar. El castillo de arena de Ricardo». Mientras el amor de Catarina y Amir echaba raíces profundas e indestructibles en la pequeña casa de ladrillos, a decenas de kilómetros de allí, en el barrio más exclusivo de la capital, el castillo de ilusiones de Ricardo comenzaba a mostrar sus primeras y fatales grietas. Ricardo vivía ahora en un penthouse de 500 metros cuadrados, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El ambiente, sin embargo, era gélido. No existía el olor a café recién hecho ni el calor de una estufa de leña. El aire era artificialmente refrigerado, con olor a cuero nuevo y a un aromatizante sintético de lavanda que, irónicamente, siempre le hacía recordar, con una punzada de culpa que intentaba ahogar en whisky, el aroma natural y limpio del cabello de Catarina. Se había casado con Valeria, la mujer que lo sacó del altar. Valeria se paseaba por el penthouse con batas de seda importada, luciendo collares de diamantes y bebiendo champán desde temprano en la mañana. Ricardo creía haberse sacado la lotería. Había firmado decenas de pagarés, pedido préstamos altísimos a su nombre y vaciado los ahorros de su madre para mantener el nivel de vida que exigía su nueva esposa, convencido de que, muy pronto, tendría acceso al fideicomiso millonario que ella aseguraba tener en Suiza. Pero, en las últimas semanas, el comportamiento de Valeria había cambiado drásticamente. Su sonrisa arrogante dio paso a un tic nervioso de morderse las uñas perfectamente pintadas. El teléfono fijo del penthouse sonaba incesantemente y ella corría a desconectarlo. Cartas con sellos rojos de urgente y aviso de embargo comenzaron a acumularse en la recepción del lujoso edificio, las cuales ella interceptaba y rompía antes de que Ricardo pudiera leerlas. La verdad, sin embargo, es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Era martes por la noche. Una tormenta violenta azotaba los ventanales del penthouse. Ricardo, que debía estar en una cena de negocios que últimamente nunca se concretaban, volvió a casa más temprano debido a un dolor de cabeza insoportable. Al abrir la pesada puerta de roble macizo, no encontró el lujo silencioso de siempre. Encontró el caos. El vestidor de la habitación principal estaba de par en par. Había ropa de diseñador tirada por todo el piso de mármol italiano. En el centro de la habitación, Valeria metía frenéticamente fajos de billetes y pasaportes dentro de una maleta de cuero. No llevaba maquillaje y su cabello rubio, siempre impecable, estaba alborotado.
La caja fuerte empotrada en la pared estaba abierta y completamente vacía. «¿Valeria? ¿Qué diablos está pasando aquí?», preguntó Ricardo con la voz quebrada y el corazón latiendo a un ritmo alucinante al ver la escena. El vaso de cristal que había tomado del bar se le resbaló de la mano, haciéndose añicos contra el suelo. Ella dio un salto, asustada, tirando un joyero. Los diamantes rodaron por el piso. Ricardo instintivamente se agachó para recoger uno de los collares. Al poner la piedra contra la luz fría de la lámpara, notó algo que su deslumbramiento anterior le había impedido ver. La piedra estaba rayada. Los diamantes de verdad no se rayan. Era circonia, vidrio barato. «¿Qué es esto, Valeria? ¿A dónde vas con ese dinero? Ese es el dinero del préstamo que pedí ayer para pagar las cuotas de tu auto», gritó avanzando hacia ella, mientras el pánico comenzaba a cerrarle la garganta. Valeria se detuvo, miró a Ricardo, y la máscara de heredera sofisticada se derritió por completo, revelando a una mujer fría, desesperada y vulgar. Soltó una risa seca, histérica, que resonó por la inmensa habitación. «Se acabó, Ricardo. La fiesta terminó. La policía acaba de tocar a la puerta de mi abogado». Escupió las palabras, cerrando la cremallera de la maleta con violencia. «¿Policía? ¿Abogado? ¿De qué estás hablando? ¿Y tu fondo en Suiza? ¿Y las haciendas de tu padre?». Ricardo la agarró por los hombros, sacudiéndola. El sudor frío le corría por el rostro. «Eres un idiota deslumbrado, ¿verdad?», gritó ella, empujándolo con fuerza. «¿Fondo en Suiza? Yo era recepcionista en un resort de lujo en Punta Cana, Ricardo. Clonaba las tarjetas de los huéspedes millonarios. Le robé la identidad a una anciana que lleva 5 años en coma. Necesitaba a un ingenuo con historial limpio y buen crédito para firmar los contratos de alquiler y los financiamientos mientras yo lavaba el dinero. Y tú, con tu avaricia ciega, con tu prisa por ser rico, caíste redondito». El mundo de Ricardo se desmoronó. El piso de mármol pareció abrirse bajo sus pies. El aire se esfumó de sus pulmones. Cada palabra de ella era un clavo en su ataúd. Había abandonado a Catarina, una mujer pura, honesta, que lo amaba de verdad, que cosió su propio vestido de novia para casarse con una criminal prófuga. Los autos, el penthouse. Tartamudeó, cayendo de rodillas en medio de la ropa tirada. «Todo alquilado a tu nombre, mi amor. Las deudas son todas tuyas ahora. Y los usureros que me prestaron el dinero inicial ya saben tu dirección». Tomó la maleta, caminó hacia la puerta y lo miró por última vez sin una gota de remordimiento. «Adiós, Ricardo. Buena suerte con la bancarrota». La puerta se cerró de un portazo. Ricardo se quedó solo en la oscuridad, escuchando únicamente el sonido de la lluvia y el eco de su propia ruina. El silencio del penthouse era ensordecedor. Se miró sus propias manos temblorosas, recordando el momento en que sostuvo el bolígrafo para escribir aquella nota cruel a Catarina el día de la boda. La justicia no necesitó de abogados ni tribunales. Llegó a galope, vestida con su propia avaricia. Ricardo había cambiado el amor puro y la lealtad inquebrantable de Catarina por una montaña de oro, estatus y los aplausos de una sociedad vacía. Pero ¿qué pasa con la mente de un hombre arrogante cuando despierta en medio de la noche y descubre que su montaña intocable está hecha solo de polvo, crímenes y mentiras? La construcción del imperio, el terreno baldío en el corazón de la ciudad, que por décadas no había sido más que un depósito de escombros y maleza, se transformó rápidamente en el epicentro de un misterio que consumía a la alta sociedad local. Semanas después de la visita secreta del jeque, altísimas vallas de madera cercaron la cuadra entera. El canto de los pájaros fue reemplazado por el rugido de tractores,
grúas y cientos de obreros que trabajaban día y noche en 3 turnos ininterrumpidos. El dinero de Oriente fluía de forma invisible pero implacable. Amir y Katarina no construyeron solo un edificio, erigieron un monumento. El Palacio Hotel se alzaba hacia el cielo con una imponencia que la ciudad de provincia jamás había soñado ver. El polvo rojo de la tierra excavada pronto dio paso a camiones de carga repletos de mármol de Carrara, importado de Italia, candelabros de cristal de Bohemia que necesitaban a 10 hombres para ser izados, y maderas finas de la Amazonía que exhalaban un perfume rico y amaderado por todo el vecindario. Durante los 2 años de construcción, la identidad de los dueños siguió siendo el secreto mejor guardado del Estado. En los salones de té, las mismas señoras ricas que se habían burlado de Katarina en el altar, ahora se retorcían de curiosidad. Los rumores decían que un consorcio europeo estaba detrás de la obra. Otros juraban que era un multimillonario excéntrico de Nueva York. Nadie, en sus delirios más creativos, podría imaginar que los dueños de aquel imperio de cristal y oro eran la costurera rechazada y el mesero de zapatos gastados. Katarina floreció. La sencillez de su corazón permaneció intacta, pero su mente se expandió. Con la ayuda de tutores particulares contratados por Amir, aprendió sobre administración, finanzas y dominó 3 idiomas. No usaba joyas ostentosas, prefiriendo la elegancia silenciosa. Sus vestidos de algodón fueron reemplazados por cortes de lino y seda pura, en tonos pastel y azul marino, que realzaban su postura de reina. Amir, por su parte, asumió el manto de su herencia. El mesero desapareció, dando paso a un CEO implacable, de mirada analítica y traje a la medida, pero que aún se aseguraba de prepararle el café con cardamomo a su esposa todas las mañanas. El contraste con la vida de Ricardo era poético y brutal. Mientras las paredes de cristal del Palacio Hotel reflejaban la luz del sol, iluminando la ciudad, la vida del exnovio se hundía en una oscuridad absoluta. Los periódicos locales publicaron la fuga de Valeria y el escándalo de los fraudes. Los bienes de Ricardo fueron confiscados. El lujoso penthouse fue embargado por el banco. Perdió a sus amigos ricos a la misma velocidad en que perdió su crédito y reputación. Finalmente, llegó la noche de la gran inauguración. El aire estaba eléctrico. El cielo de invierno estaba despejado, tachonado de estrellas, pero todo el brillo parecía concentrarse en la entrada del Palacio Hotel. Una flota de autos importados formaba una fila kilométrica. Mujeres en vestidos de gala y hombres de smoking pisaban la larga alfombra roja, una alfombra irónicamente muy parecida a la que Amir había cruzado en la iglesia años atrás. El olor a cera de abejas del piso de madera pulida se mezclaba con el aroma a lirios blancos, frescos y champán francés. Katarina estaba en la suite presidencial, en el último piso, mirando la ciudad a través de la pared de cristal. Llevaba un vestido verde esmeralda de corte impecable y en el cuello una única joya. Un dije de oro con el escudo del halcón de la familia Al-Fayed. Amir se acercó por detrás, abrazándola por la cintura y besándole el hombro. «¿Estás lista para bajar y mostrarles quiénes somos?», susurró él, con la voz cargada de orgullo. «Casi», respondió ella, con una sonrisa serena. Fue entonces cuando la puerta de roble de la suite se abrió discretamente. Vargas, el jefe de seguridad del hotel, un hombre de hombros anchos y expresión severa, entró sosteniendo un portapapeles de cuero. «Señora Al-Fayed, perdone la interrupción», dijo Vargas, haciendo una leve reverencia. «Estamos finalizando el control de acceso en la puerta principal. Como usted exigió, la lista de invitados fue rigurosamente revisada, y conforme a sus órdenes anteriores, instruí a los guardias para que le negaran la entrada
y expulsaran de inmediato a cualquier persona de la lista de indeseables. Catarina se dio la vuelta. Ella había creado una pequeña lista negra. En lo más alto brillaba el nombre de Ricardo. Quería asegurarse de que el hombre que la humilló jamás pisara el suelo de su palacio, que se quedara afuera en la lluvia, frente a toda la élite que ahora adulaba al hotel. ¿Apareció Vargas?, preguntó con voz fría. Sí, señora, pero no como invitado. El jefe de seguridad dudó un segundo. Está en la parte de atrás, en la entrada de servicio, cerca de los contenedores de basura. Está empapado por la llovizna, vestido con harapos, y les está suplicando a nuestros gerentes de recursos humanos. Vio el letrero de que aún necesitamos personal para la limpieza profunda de la madrugada. Mis hombres ya van en camino para echarlo a la calle y llamar a la policía. Catarina se paralizó. La imagen de Ricardo, el hombre arrogante que había tirado un billete de 100 pesos al suelo del mercado, ahora suplicando por un trapeador en la basura de su hotel, la golpeó con una fuerza inesperada. La venganza fácil sería expulsarlo. Pero Catarina no era una mujer común. Miró a Amir, quien solo asintió, dándole a ella el control total sobre la situación. Catarina respiró hondo, caminó hacia la mesa de caoba, tomó el portapapeles de las manos del jefe de seguridad y tachó el nombre de Ricardo de la lista de expulsión. «Cancele la orden, Vargas», dijo, y sus ojos brillaron con una justicia afilada como una navaja. «No lo echen, y no llamen a la policía». El guardia parpadeó, confundido. «Pero, señora, ¿qué debemos hacer con él?». Catarina se acomodó el dije del halcón en el pecho, levantó la barbilla y dio una orden que sellaría el destino de Ricardo de forma irreversible y humillante. «Denle el empleo. Háganlo ponerse el uniforme más humilde que tengamos. Denle una cubeta y mándenlo a limpiar el piso de mármol del lobby principal ahora mismo. Quiero que esté de rodillas, trapeando el piso, exactamente en el momento en que mi esposo y yo bajemos las escaleras para revelarnos al mundo». La caída y la desesperación, la lluvia fina y helada de aquella noche de invierno parecía haber sido enviada por los cielos con un único propósito: lavar cualquier rastro de dignidad que aún quedara en el alma de Ricardo. Encogido cerca de los contenedores de basura de metal verde en la parte trasera del majestuoso Palacio Hotel, temblaba incontrolablemente. El olor nauseabundo a restos de comida y humedad se mezclaba con el hedor de su propio sudor frío. La caída de Ricardo había sido tan rápida como brutal. Tras la fuga de Valeria con el dinero robado, los acreedores no tuvieron piedad. En menos de un mes fue desalojado del penthouse de cristal. Sus trajes de lino italiano y sus relojes de oro fueron confiscados para cubrir una fracción minúscula de los intereses que le debía a peligrosos usureros. Los amigos con los que bebía whisky escocés y fumaba puros cubanos simplemente dejaron de contestar sus llamadas. Cuando el hambre tocó a su puerta, el orgullo fue lo primero en morir. Ahora llevaba un pantalón de gabardina roto en las rodillas, un suéter de lana fina lleno de agujeros y unos zapatos con las suelas tan gastadas que dejaban que el agua helada de los charcos se le filtrara hasta los pies. Había pasado los últimos 3 días durmiendo en la banca de un parque, tapándose con periódicos viejos. La ironía era cortante. El hombre que un día tiró un billete de 100 pesos al suelo solo para humillar a la mujer que lo amaba, ahora no tenía ni una sola moneda para comprar un pan duro. Ricardo se abrazó a sí mismo, castañeteando los dientes mientras miraba la imponente puerta de servicio del hotel. Había visto un pequeño letrero de cartón clavado en el poste de la esquina. Se solicita personal de limpieza profunda para el turno de madrugada. Contratación inmediata. Era su última esperanza antes de sucumbir a la inanición. Le había rogado a los guardias en la puerta trasera,
Lloró, se humilló, se arrodilló en el lodo. El jefe de seguridad, un hombre severo llamado Vargas, lo había mirado con una mezcla de asco y lástima y ordenado a sus hombres que lo echaran de allí. Ricardo ya se estaba arrastrando de regreso a la oscuridad del callejón cuando la radio de comunicación en el hombro de Vargas emitió un crujido. Ricardo no pudo escuchar las palabras exactas que vinieron del otro lado de la línea, pero vio cómo la expresión de Vargas pasaba de la irritación al asombro absoluto. El corpulento guardia miró la radio, luego a Ricardo, y tragó saliva. «¡Oye tú, el vagabundo!», gritó Vargas, y su voz resonó en el callejón lluvioso. «¡Vuelve aquí! Los dueños del hotel acaban de dar una orden directa. Estás contratado». Ricardo no lo podía creer. Una ola de alivio tan grande lo golpeó que casi se desmaya. Murmuró decenas de gracias, inclinándose repetidas veces mientras lo empujaban hacia el interior de un cuarto de servicio frío e iluminado por luces fluorescentes blancas. Allí dentro, un supervisor le arrojó un uniforme a los brazos. No era un uniforme de recepcionista ni de mesero. Era el traje del escalafón más bajo de la jerarquía del hotel. Un overol de algodón grueso, áspero y de un tono gris descolorido, acompañado de unas pesadas botas de goma. «Ponte esto rápido. El lobby principal está lleno de invitados de la alta sociedad y alguien ensució con lodo cerca de la escalera central. Toma esa cubeta, el trapeador y ve a limpiar. Y escucha bien. La cabeza gacha todo el tiempo. No mires a los invitados a los ojos. Eres invisible, ¿entendido?», ladró el supervisor. Ricardo se puso el overol. La tela áspera le raspaba la piel, pero no le importó. Tomó la pesada cubeta de metal, llena de agua con desinfectante, y el trapeador de cerdas duras. Sus manos, antes acostumbradas a sostener copas de cristal y bolígrafos de oro, ahora apretaban con fuerza el mango de madera mojado. Al empujar las puertas dobles de servicio y entrar al lobby principal del Palacio Hotel, Ricardo quedó temporalmente ciego. La opulencia del lugar era abrumadora. Candelabros de cristal gigantescos colgaban del techo pintado con frescos, derramando una luz dorada sobre el piso de mármol de Carrara. El sonido de los violines, tocando un vals suave, se mezclaba con el tintineo de las copas de champán y las risas contenidas de decenas de millonarios vestidos con smoking y trajes de gala. Ricardo sintió que el estómago se le revolvía, no solo por el hambre, sino por una vergüenza paralizante. Caminó arrastrando las botas de goma, con la cabeza gacha, rezando para que ninguno de sus antiguos conocidos lo reconociera en ese estado tan deplorable. Encontró la mancha de lodo cerca de la base de la inmensa escalera de mármol blanco, en forma de caracol. Obedeciendo las órdenes, Ricardo cayó de rodillas sobre el piso duro y frío. Sumergió el trapeador en el agua y comenzó a fregar el mármol. El sonido áspero de las cerdas raspando la piedra parecía gritarle su derrota al mundo. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Mientras fregaba el piso con la cabeza gacha, un aroma específico invadió sus fosas nasales, sobreponiéndose al olor del desinfectante y de los perfumes caros de los invitados. Ricardo dejó de fregar. Levantó el rostro apenas unos centímetros, olfateando el aire. Era un perfume dulce, denso, inconfundible. Miró los inmensos jarrones de porcelana que adornaban la base de la escalera. Estaban repletos de lirios blancos y azahares. El corazón de Ricardo se saltó un latido. Aquel no era un arreglo floral común para un hotel. Era exactamente, flor por flor, olor por olor, la misma decoración de la pequeña iglesia matriz el día en que abandonó a Catarina en el altar, años atrás. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo en el estómago.
¿Por qué los misteriosos dueños multimillonarios de aquel hotel elegirían exactamente esas flores? Antes de que pudiera formular una respuesta en su mente exhausta, la música de los violines cesó abruptamente. El murmullo de las conversaciones de los ricos murió en un instante, reemplazado por un silencio reverente y cargado de expectativa. «Señoras y señores», resonó una voz por los altavoces ocultos. «Con ustedes, los fundadores y propietarios del Palacio Hotel». Aún de rodillas, sosteniendo el trapeador mojado, Ricardo no se atrevió a levantar el rostro por completo, pero por el rabillo del ojo vio aparecer 2 pares de zapatos en lo alto de la escalera que comenzaron a bajar lentamente los escalones de mármol. Un par era de zapatos de hombre de cuero negro, pulidos hasta parecer espejos, hechos a la medida. El otro par era de tacones delicados, forrados en seda verde esmeralda. A medida que bajaban, Ricardo vio el dobladillo de un vestido deslumbrante balancearse con gracia, y colgando del cuello de la mujer, reluciendo bajo la luz de los candelabros de cristal, había un pesado dije de oro macizo con el escudo de un halcón. Ricardo tragó saliva. El olor a azahares pareció asfixiarlo. Lo que no sabía, mientras temblaba de rodillas, con las manos sucias de agua jabonosa, era que la mujer que estaba a punto de detenerse justo frente a él no era solo la dueña de aquel imperio. Era la mujer cuya vida él había intentado destruir y que ahora sostenía su destino en la palma de sus manos. El ajuste de cuentas, los zapatos de cuero negro, pulidos hasta reflejar la luz dorada de los candelabros de cristal, y los delicados tacones forrados en seda verde esmeralda, se detuvieron a exactamente 30 centímetros de las rodillas empapadas de Ricardo. El silencio en el lobby principal del Palacio Hotel era tan absoluto que se podía escuchar el sonido de las gotas de agua con jabón goteando del trapeador que Ricardo sostenía con las manos temblorosas. El olor a lirios blancos y azahares, idéntico al de la iglesia el día de su boda fracasada, ahora lo asfixiaba. Con la respiración entrecortada y el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer rasgarle el pecho, Ricardo comenzó a levantar el rostro lentamente, centímetro a centímetro. Lo primero que encontraron sus ojos fue la tela del traje masculino. Era un corte impecable, hecho a la medida con la lana más fina que el dinero podía comprar. Al mirar el rostro del hombre, la mente de Ricardo sufrió un cortocircuito. Parpadeó, confundido, intentando procesar la imagen. Aquel rostro de facciones fuertes, la barba perfectamente perfilada y sobre todo aquella mirada oscura, insondable y depredadora. Era él, el mesero, el hombre miserable que usaba zapatos gastados y que había pisado su billete de 100 pesos en el mercado, pero ahora no llevaba un delantal. Exhalaba un poder tan abrumador que parecía dominar el propio aire a su alrededor. Incapaz de articular una sola palabra, Ricardo movió los ojos hacia la mujer a su lado. El vestido verde esmeralda caía por su cuerpo como una cascada de elegancia. El dije de oro con el halcón reposaba sobre su pecho sereno. Cuando Ricardo finalmente tuvo el valor de mirar el rostro de la mujer, el mango de madera del trapeador se resbaló de sus manos y golpeó el piso de mármol con un estruendo seco. Era Catarina, no la muchacha asustada y humillada en el altar, no la mujer de vestido de algodón desteñido del mercado, sino una reina. Su piel brillaba con una salud radiante, su cabello estaba perfectamente arreglado, y sus ojos castaños, que un día derramaron lágrimas de dolor por su culpa, ahora lo miraban de arriba abajo. No había odio en su mirada, no había rabia, ni deseo de una venganza barata. Había solo una lástima profunda, fría y cortante. Y eso le dolió a Ricardo mucho más que si ella lo hubiera abofeteado frente a todos. «Catarina». La voz de Ricardo salió como un graznido patético, rasgando su garganta seca.
Intentó levantarse, pero sus piernas, débiles por el hambre y la conmoción, cedieron, manteniéndolo de rodillas en el charco de agua sucia. Los invitados millonarios a su alrededor comenzaron a murmurar, confundidos por la escena. ¿Por qué los misteriosos y todopoderosos dueños del hotel estaban parados frente a un empleado de limpieza andrajoso? Catarina dio un paso al frente. El sonido del tacón en el mármol resonó como el golpe del mazo de un juez. Pasaste toda tu vida buscando oro, Ricardo. La voz de Catarina era suave, pero llevaba una autoridad que llenó todo el lobby. Descartaste lo que era real, lo que era honesto, porque estabas cegado por el brillo de las ilusiones. Me dejaste en el altar porque pensaste que yo no era digna de tu futuro. Y mírate ahora. Ricardo bajó la cabeza, y las lágrimas de humillación finalmente se desbordaron, cayendo en el agua con jabón. Estaba en el fondo del pozo, y la mujer a la que había empujado al lodo era la dueña del castillo. Yo lo perdí todo, Catarina, sollozó con la voz quebrada, olvidándose de cualquier orgullo. Me engañaron, me robaron, no tengo dónde dormir, no tengo qué comer. Por favor, perdóname. Amir, que hasta entonces observaba la escena en silencio como un guardián implacable, hizo un leve asentimiento con la cabeza. El jefe de seguridad, Vargas, se acercó rápidamente y le entregó a Catarina una carpeta de cuero oscuro. Catarina abrió la carpeta y sacó de allí un documento impreso. Yo no soy como tú, Ricardo. Yo no pateo a las personas cuando están en el suelo, dijo extendiendo el papel hacia él. Viniste a mi hotel a suplicar por un empleo. Pues bien, el empleo es tuyo. Serás el auxiliar de limpieza del turno de madrugada. Recibirás un salario justo, tendrás derecho a las comidas en la cocina de los empleados y un techo en los dormitorios. Es tu oportunidad de aprender, trapeando este piso, la dignidad que el dinero nunca te pudo comprar. Ricardo miró el contrato de trabajo. Era su salvación. Era la diferencia entre vivir o morir de hambre en las calles. Con las manos temblando violentamente, goteando agua sucia, tomó el papel. «Firma», ordenó Amir, con una voz grave que no admitía vacilaciones. Catarina abrió su pequeño bolso de fiesta y sacó un bolígrafo. Se agachó levemente y lo puso en las manos temblorosas de Ricardo. Él sostuvo el objeto. Era pesado. El metal frío contrastaba con el calor de sus lágrimas. Apoyó la punta en el papel y firmó su nombre, sellando su destino como empleado de la mujer a la que había rechazado. Fue solo cuando terminó de firmar, al mirar el objeto en su mano para devolverlo, que el último y más devastador golpe de la noche lo alcanzó. El aire se esfumó de sus pulmones. Dejó de respirar. El bolígrafo que Catarina le había prestado no era uno cualquiera del hotel. Era una pluma fuente de oro macizo, con sus iniciales RM grabadas en el clip. Era su propia pluma. La misma pluma de la suerte que había empeñado semanas atrás para comprar comida. Y más aterrador aún, era la misma pluma exacta que había usado años atrás en la sacristía de la iglesia para escribir la nota abandonando a Catarina en el altar. Levantó los ojos, aterrorizado, dándose cuenta de que Amir y Catarina habían rastreado su caída paso a paso, comprando su deuda, su pluma y, ahora, su propia vida. El legado de oro y lágrimas el tiempo, con su marcha silenciosa e implacable, es el único juez que no acepta sobornos. Habían pasado 40 años desde la noche en que un empleado de limpieza andrajoso cayó de rodillas en el lobby del Palacio Hotel. Era una tarde de domingo de otoño en la actualidad. La luz dorada del sol atravesaba los inmensos vitrales de la biblioteca privada de la mansión Al-Fayed, haciendo que pequeñas partículas de polvo bailaran en el aire cálido.
El ambiente olía a cera de abejas, a madera noble y al inconfundible aroma del café recién tostado con cardamomo y canela, una tradición que nunca, en 4 décadas, se había roto en aquella casa. Sentados en sillones de cuero oscuro y desgastado, estaban Tarik y Sofía, los hijos de Katarina y Amir. Ambos ya lucían canas y las marcas de la madurez en sus rostros. Tarik, ahora de 60 años, presidía el imperio global de la familia. Sofía, a sus 55, dirigía la mayor fundación filantrópica del país. Tenían el mundo a sus pies, pero aquella tarde toda la riqueza del planeta parecía insignificante ante el pequeño objeto que reposaba sobre la mesa de centro. Era un diario. La cubierta de cuero marrón estaba gastada en los bordes y las páginas amarillentas exhalaban un perfume suave y nostálgico a lavanda seca. Katarina había fallecido pacíficamente hacía unos meses, durmiendo tomada de la mano de Amir, quien, incapaz de soportar la vida sin su reina, partió apenas 2 semanas después. Sofía deslizó sus dedos temblorosos sobre la delicada caligrafía de su madre, leyendo en voz alta la última página del diario, escrita con una tinta azul ya descolorida. Y cuando Ricardo sostuvo la pluma de oro, la misma que usó para intentar destruir mi vida, vi su arrogancia morir allí, ahogada en el agua sucia de la cubeta. Muchos me preguntaron, a lo largo de los años, ¿por qué no lo eché? ¿Por qué lo mantuve en el hotel? La respuesta, hijos míos, es que la verdadera justicia no es la destrucción del enemigo, es su transformación. Tarik se quitó los lentes de lectura y se secó una lágrima terca que se le escapó por el rabillo del ojo. Recordaba perfectamente a Ricardo, no como el villano arrogante de la juventud de su madre, sino como el señor Ricardo, el hombre de cabello blanco y sonrisa amable que trabajó durante 30 años en el Palacio Hotel. El diario de Katarina continuaba, detallando el milagro que el trabajo duro había obrado en el alma de aquel hombre. Ricardo no huyó aquella noche. Trapeó el piso hasta que le sangraron las manos, y al día siguiente volvió. Y al otro también. Los callos que se formaron en sus manos curaron la enfermedad que existía en su alma. Aprendió a decir por favor y gracias. Aprendió el valor de un plato de comida caliente. Con el paso de los años fue ascendido, no por lástima, sino por mérito. Terminó sus días como el jefe de recepción de nuestro hotel. Cuando enfermó, al final de su vida, fui yo quien le sostuvo la mano en el hospital. Lloró, besó mis dedos y dijo que el día en que lo obligué a limpiar aquel piso fue el día en que finalmente se convirtió en un hombre de verdad. Murió pobre en dinero, pero rico en paz. Sofía cerró el diario con reverencia, apretándolo contra su pecho. El silencio en la biblioteca era sagrado, roto únicamente por el tic-tac del antiguo reloj de péndulo en el rincón de la sala. Tarik se levantó lentamente y caminó hacia un pequeño cofre de madera tallada que su padre, Amir, había dejado con instrucciones estrictas de abrirse solo después de la partida de ambos. Con una pequeña llave de bronce, Tarik abrió la caja. Adentro no había diamantes, acciones de empresas ni lingotes de oro. Había solo 3 objetos, reposando sobre un forro de terciopelo rojo. Sofía se acercó a su hermano, sin aliento. Tarik sacó el primer objeto, la pesada pluma fuente de oro con las iniciales Remei, el símbolo de la caída y redención de Ricardo. Enseguida tomó un pedazo de tela cuidadosamente doblado, el pañuelo de seda pura con el escudo del halcón dorado, que Amir había usado para secar las lágrimas de Katarina en el altar, el inicio de todo. Y, por último, en el centro de la caja, el objeto más valioso de todo el imperio Al-Fayed. No era una esmeralda, no era un rubí, era un anillo de plata oscurecida, sencillo, liso y sin ningún adorno.
La alianza barata que un mesero de zapatos gastados había puesto en el dedo de una novia abandonada. Tarik sostuvo el anillo contra la luz del sol. Tenían miles de millones en sus cuentas bancarias. Sofía, susurró Tarik, con la voz quebrada por la emoción, mirando a su hermana. Papá negociaba con jefes de Estado por la mañana, pero por la noche todavía arreglaba la suela de sus propios zapatos. Mamá cenaba con reinas, pero nunca dejó de coser sus propias cortinas. Nunca dejaron que el oro entrara en sus corazones. Sofía tocó el anillo de plata, con las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. La gran promesa se había cumplido. El misterio de la vida de sus padres estaba allí, revelado en su forma más pura. El imperio de la familia no se construyó sobre pozos petroleros ni paredes de mármol. Se construyó sobre la valentía de un hombre que cambió una corona por un delantal para demostrar su valor, y sobre la dignidad de una mujer que en el momento de su mayor humillación eligió el amor en lugar de la desesperación y el perdón en lugar de la venganza. El matrimonio que comenzó roto, frágil como el cristal en el altar de una iglesia de pueblo, se había transformado en la fortaleza más indestructible que el mundo jamás hubiera visto. Y mientras el olor a café con cardamomo flotaba en el aire de aquella tarde de otoño, Tarik y Sofía supieron que el verdadero tesoro de Katarina y Amir viviría para siempre. Mis queridos amigos, qué viaje tan emocionante hemos vivido hoy, ¿verdad? Ahora quiero preguntarles, mirándolos directamente al corazón, si estuvieran en el lugar de Katarina, ¿tendrían la misma nobleza de darle un empleo y una segunda oportunidad al hombre que la humilló en el altar? ¿O habrían actuado diferente? Déjenme sus respuestas aquí en los comentarios, me aseguraré de leer cada una de ellas. Y si esta historia les tocó el alma, les pido con mucho cariño que se suscriban aquí a nuestro canal. Estamos aquí todos los días, trayendo nuevas historias conmovedoras, siempre con el propósito de derramar una gotita de esperanza, de fe y de amor en este mundo que muchas veces se vuelve tan cruel y difícil de sobrellevar. Muchas gracias, desde el fondo de mi corazón, por haberme acompañado y escuchado hasta el final. Un abrazo bien fuerte, que Dios los bendiga y hasta nuestra próxima historia.